La 1:30 en punto de la tarde en Canarias. Se está viendo imagen en directo que nos llega desde Madrid. Estamos muy pendientes de una última hora. Se ha producido una explosión en el barrio de Salamanca. 3 plantas de un edificio de la calle General Pardiñas se han visto afectadas. Al parecer hay varios heridos. Ahí ven cómo trabajan los equipos de emergencia. De momento se desconocen las causas de esa explosión, aunque algunos testigos apuntan a que percibieron un fuerte olor a gas en la última planta de ese edificio. Los bomberos y también el SAMUR, como están viendo ahí, continúan en la zona. La explosión se ha producido en un edificio muy cercano a 2 colegios, incluso uno de ellos ha sido desalojado, pero de momento, como decimos, solo hay 2 o 3 personas, en este momento no se sabe muy bien la cifra, un par de personas heridas leves, es lo que se puede saber hasta ahora de esa imagen que está llegando en directo desde Madrid, en esa calle donde se ha producido una explosión. Y empezamos mirando también a Cataluña. Si esto hubiese sido escrito por un guionista de una película de James Bond, a lo mejor no nos extrañaría lo más mínimo. Menos de 24 horas después de la que la máxima responsable del Centro Nacional de Inteligencia reconociera que el actual presidente catalán también había sido espiado, Pere Aragonés ha coincidido, ahí lo están viendo, en un acto público con Pedro Sánchez. ¿Qué se dijeron en ese breve encuentro? Ahí sí que hubiese estado bien tener un buen espía. Dicen fuentes de la Generalitat que Aragonés le transmitió a Sánchez en 2 minutos y medio la necesidad de verse cara a cara para hablar de este asunto y que la confianza en el gobierno nacional ahora mismo es 0. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y en esa imagen que veían hay 2 líderes espiados porque el teléfono de Sánchez, recuerden, también estuvo pinchado, aunque falta saber quién espió al presidente español. Lo que sí sabemos es que el CNI usa Pegasus, también que el CNI espió a varios líderes independentistas y que siempre con autorización judicial lo hizo. Pero el CNI está en el punto de mira y muchos se preguntan quién vigila a los que vigilan. El CNI dice que escuchó conversaciones de dirigentes que estaban en contacto con los grupos violentos que en octubre de 2019 provocaron el caos en varias ciudades catalanas tras la condena de Procés. Pero cada vez más voces sospechan que el espionaje fue mucho más allá y piden depurar responsabilidades políticas. Bueno, este es uno de los asuntos que trataremos enseguida aquí en Atlántico Noticias. Otro, la Organización Mundial de la Salud acaba de publicar una estadística estremecedora. Si ya nos costaba asumir que el coronavirus hubiese acabado con la vida de 6 millones de personas en estos 2 años, ahora sabemos que esa cifra incluso es mayor. Si sumamos las muertes por no notificados correctamente y también los fallecimientos provocados por otras enfermedades que no pudieron ser atendidas por la sobrecarga que generó la COVID, los fallecidos por culpa del coronavirus son casi 15 millones ahora mismo en todo el mundo. Y hoy nos asomamos también a este rincón de Ucrania que van a ver. En esta planta industrial situada en Mariupol se está librando una cruenta batalla entre el ejército ucraniano atrincherado y las tropas rusas. En ese lugar no solo hay militares, también ha sido el refugio de varios centenares de civiles y justo hoy tenía que ponerse en marcha un nuevo intento de evacuación desde el que podría ser el último bastión ucraniano en esta ciudad estratégica en el sudeste de ese país. Bueno, máxima tensión, lo acabamos de ver en ese primer encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, en un día después de confirmarse que el presidente de la Generalitat fue espiado. Han coincidido en unas jornadas de economía en las que también ha estado presente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Con semblante serio y en una conversación breve, Pedro Sánchez y Pere Aragonés han intercambiado sus primeras palabras tras confirmarse que el líder autonómico fue espiado por el CNI previa autorización judicial. Según ha trascendido, el presidente de la Generalitat ha trasladado al jefe del gobierno la necesidad de verse cara a cara. Y es que lo que debía ser un secreto terminó por airearse a los 4 vientos. Las explicaciones de Paz Esteban, directora del CNI, no convencieron a los presentes en la comisión, hasta el punto que a su término trascendió el espionaje a 18 independentistas. Creo que todavía hay cosas por aclarar. Moncloa se desliga de las escuchas para intentar salvar la legislatura, pero cada vez son más los que le dan la espalda, incluidos sus socios. Unidas Podemos sigue pidiendo dimisiones. Refuerza la necesidad de que se asuman
responsabilidades políticas. Aunque siempre hay excepciones, en plena feria de abril, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, apuesta por investigar los hechos y actualizar la ley de secretos. Estamos trabajando con una ley de secretos oficiales que es del año 1968. El caso deja al CNI señalado y cuestionado justo cuando cumple 20 años. El escándalo por el espionaje ha echado por tierra la celebración y ha obligado a anular de forma urgente todos los actos que tenían previstos con motivo del aniversario. Hablamos también de las sanciones al petróleo y al gas rusos. El primer ministro de Hungría vuelve a mostrarse contrario. Además dice que sancionar a Rusia supone para su país un enorme impacto económico por los vínculos que guarda con Moscú. Desde la Unión Europea se sigue buscando fórmulas para acabar con la dependencia energética de Rusia y no caer en la que ya han calificado como chantaje del Kremlin al haber cortado el suministro de gas a países como Bulgaria y Polonia. Alemania ya trabaja en una alternativa de abastecimiento de gas natural licuado que podría estar en marcha el próximo invierno. El pasado 27 de abril, tanto Bulgaria como Polonia dejaron de recibir gas ruso al negarse a pagarlo en rublos. A esto hay que sumarle las sanciones impuestas por Varsovia contra 50 empresas rusas y bielorrusas. Como respuesta, una docena de municipios polacos dejaron de recibir gas, el cual circula por 3 gasoductos que cruzan Bielorrusia. Solo en uno de ellos parece que se ha reanudado el suministro por parte del país del Kremlin. No ocurre lo mismo en Bulgaria, cuyo proveedor ahora es Turquía y en menor medida Grecia. La Unión Europea ha calificado estos cortes de suministro como un chantaje, lo cual les llevó a tomar medidas para suprimir progresivamente las importaciones de petróleo ruso antes de que acabe el año. Y en ello se ha aplicado a Alemania, destinando 2.940 millones de euros y adaptando la legislación para poder convertir el puerto del estado de Baja Sajonia en un centro de descarga de gas natural licuado. Al final del invierno, las instalaciones de almacenamiento estarán vacías, pero tendríamos 2 terminales de gas natural licuado para volver a llenarlas de inmediato. Ese es el plan para independizarse del chantaje de Rusia, ha dicho el vicecanciller alemán Robert Habeck. Mientras en nuestro país, activistas de Greenpeace protestan en las instalaciones de la central térmica de gas natural de Málaga. La compañía propietaria de esta central ha comprado, desde que comenzó la guerra en Ucrania, 6 barcos cargados de gas procedentes de Rusia, con los cuales Putin ha podido comprar 300 tanques. Desde la organización ecologista exigen a la Unión Europea que las medidas adoptadas sobre el petróleo ruso se apliquen también al gas. Y mientras Ucrania anuncia que hoy va a llevarse a cabo un nuevo intento de evacuación de civiles desde la acería de Mariupol. Llega en un momento crucial porque Rusia ha intensificado considerablemente los bombardeos en esta planta industrial. Las explosiones se suceden por todo el recinto de la acería de Azovstal. El humo emerge desde diferentes puntos de esta planta metalúrgica. Rusia bombardea sin descanso esta zona industrial de Mariupol, a pesar de que decenas de civiles, incluidos mujeres y niños, siguen refugiados en el subsuelo. Debemos continuar haciendo todo lo posible para sacar a la gente de estos paisajes infernales, reclamaba este jueves el secretario general de Naciones Unidas. Antonio Guterres asegura que ya se trabaja en la tercera evacuación de civiles. La situación es tan crítica que este médico del batallón de Azov apela a la estrecha relación entre Turquía y Ucrania para que el presidente Erdogan intervenga en la evacuación de la acería. Una operación compleja en un enclave completamente rodeado por el ejército de Putin, como muestran estas imágenes de la televisión china. Cubrimos a nuestros hombres desde el flanco, disparamos contra la planta de Azovstal. Si hay algún movimiento, sea de día o de noche, estamos listos para responder, asegura este soldado prorruso. Son los restos de un helicóptero de la fuerza invasora derribado por Ucrania en las últimas horas. El ejército de Kiev defiende su posición tras recuperar esta aldea de Mala-Rohan, cerca de Kharkov. Detrás de nosotros vemos el trabajo de nuestra artillería, tanque enemigo destruido, cuenta este soldado. La población de esta localidad vuelve a pasear por sus calles tras semanas encerrados por los bombardeos. Mi sobrino tenía 32 años, fue a buscar ayuda humanitaria y lo alcanzó un proyectil. Lo enterramos en el patio, asegura esta vecina.
En Kramatorsk, también al este de Ucrania, los residentes limpian los escombros del último ataque ruso a zonas residenciales. Al menos 25 personas resultan heridas. Pues vamos con algunos datos sobre la percepción que tenemos los canarios ante la guerra de Rusia y Ucrania, que los revela una encuesta realizada por la Fundación Liderar con Sentido Común. El estudio va más allá y analiza también las expectativas, miedos, alegrías y nuevas exigencias entre los canarios. Vamos a conocer los resultados de ese estudio de la mano de su presidente de la Fundación, Antonio Solá. Buenas tardes. Antonio, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Tocayo, bienvenido. Gracias. Bueno, el estudio plantea cuestiones como esta. ¿Cómo creen los canarios que afecta el conflicto y que va a afectar a España, ¿no? Fíjate que le preguntamos el sentimiento que tienen con respecto a la guerra y lo primero que nos respondieron es que el sentimiento que les genera es la tristeza. Tienen un síndrome de tristeza total, pero una cosa muy interesante es que está vinculado directamente a los problemas económicos que creen los canarios les va a generar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y esto matices distintos quizá a lo que está pasando en la península, en otras comunidades autónomas donde también hemos hecho el estudio, porque esa preocupación está muy vinculado con la pandemia, no solo de la salud, sino la pandemia de la economía, que creen que les está llegando ya al bolsillo. Esto es lo que pensamos aquí en Canarias. Esto es lo que pensamos específicamente aquí en Canarias. Tristeza vinculada al problema económico que va a surgir del conflicto, aunque cree que está muy lejos, no tienen miedo, si tienen esa tristeza vinculada al dinero, al desempleo y a la angustia de no saber qué es lo que va a pasar. También lo vinculan aquí en Canarias al problema energético que se ha estado discutiendo en los últimos días. Claro, claro. Y también buena culpa de esto lo tenemos los medios de comunicación que insistimos también en esas noticias. ¿Cómo creen los canarios que va a ser, o Canarias o España, cuando, a lo mejor cuando la guerra termine, o dentro de un año, dentro de 2 años? Mira, lo que están viendo es que se les cae encima, y por eso lo están viendo con muchas incertezas y con mucha angustia, no con miedo, angustia es distinto al miedo, están viendo el futuro más cercano cuando acabe el conflicto. Piensan que no va a pasar nada a efectos en su vida, pero sí que van a tener problemas para poder generar recursos económicos, pues para mantener la familia, para cubrir todos los gastos, etcétera, ¿no? Hay una sensación de incertidumbre muy profundo. Y eso, como te digo, sí en parte coincide con la península, pero aquí en Canarias está más agudizado. Se agudiza. Fíjate que estamos... Yo no voy a decir a salvo, porque a salvo no estamos, pero bueno, estamos alejados del territorio europeo, la península está ahí pegado y hay quien puede pensar que a lo mejor si Rusia tiene este afán expansionista podría incluso afectar a la España peninsular, a lo mejor Canarias estamos lejos, pero bueno, usted dice que aquí tenemos esa angustia, ¿no? Sí, existe esa angustia vital. Evidentemente lo insular y estar alejado de la península y del conflicto mitiga el miedo, pero sí hay una visión permanente y una atención permanente a eso que está pasando, ¿no? Pero muy vinculado, como te digo, a los problemas económicos que los canarios ya sienten en su vida diaria. Claro. Por cierto, hablamos antes de la percepción que tiene la gente a través de esta encuesta de los líderes. ¿Cómo vemos a los líderes? Pues mira, este es otro gran hallazgo aquí específicamente en Canarias. Para que te hagas una idea, 7 de cada 10 canarios muestra desconfianza total con sus autoridades. ¿7 de cada 10 canarios? 7 de cada 10 canarios. Hay un desapego y un desenganche total muy importante. Creen que la política y los políticos que hoy existen en la comunidad, en Canarias, no les está resolviendo la vida. Esos problemas económicos a los que yo hacía referencia antes. Y creen 3 de cada 10, que van a llegar un líder nuevo o alguien nuevo en el mundo de la política que pudiera ser una especie de salvador, como que ya lo empiezan a pedir. Hay un semillero ahí vinculado a las incertezas y a la angustia, pidiendo a alguien nuevo porque desconfían de las autoridades actuales. Es muy llamativo y eso sí es totalmente distinto a las otras comunidades autónomas en España. Aquí está mucho más profundizado el problema. ¿Y qué pasa en las otras comunidades autónomas? En las otras comunidades autónomas el nivel de desconfianza y de credibilidad con respecto a las autoridades es más pequeño. Puede ser 5 de cada 10, aquí está ya 7 de cada 10, prácticamente pues un 70%, es muy elevado el dato, ¿no? En las comunidades autónomas es más reducido. Hay otro dato interesante y es que, para que te hagas una idea, el 65% de los canarios cree que sus autoridades no tienen sentido común o muy poco sentido común. Y entonces esto se liga a la desconfianza, al problema que tengo y al sentido común. Eso está generando un caldo de cultivo, pues por lo pronto interesante, y para que las autoridades le presten atención a eso que está pasando. ¿Y se sabe qué piensan los canarios de los líderes nacionales o incluso europeos? Bueno, hicimos una pregunta de cuáles son los líderes de referencia para los canarios y fíjate, dijeron los padres, los médicos y los profesores, el espacio de lo íntimo, digamos, es decir, los que te paren, los que te crían, los que te cuidan, los médicos, y los que te educan, los profesores, son los líderes de referencia. El rey
solo el 8% lo vio como un líder de referencia. El presidente del gobierno de España, 7%, el presidente de la comunidad autónoma, un 6%. Un sacerdote o la policía, que antes eran también autoridades de referencia, están por debajo del 2%. Es decir, la institucionalidad, Antonio, está absolutamente dañada en Canarias, está para repensar qué es lo que los canarios están pensando de las autoridades, porque están muy lejos de ser líderes para los canarios y además están absolutamente desenganchados. La autoridad, la institucionalidad del canario. Aquí está pasando algo. Hay que hacérselo mirar. Me quedo con ese dato, la angustia, lo que usted decía antes, como uno de las características que define a los canarios, pero bueno, en esas diferencias que siempre acentuamos entre los canarios y el resto de españoles, en esta encuesta, ¿se ha visto también alguna de esas diferencias como clave? Sí, no solo la angustia, sino ahora ya sí, hablando de Canarias, el nivel de descredibilidad, la incertidumbre que te comentaba antes, y ahora sí, vinculado al miedo con lo que no sé qué va a pasar en mi vida, sí se está manifestando como una crisis más profunda que en el resto de la península. No sé si es el motivo insular, creo que más bien es el caldo de cultivo que se está generando aquí por la política en Canarias. Claro. Pues Antonio Solá, le agradecemos mucho que haya estado esta tarde con nosotros aquí haciéndonos este análisis de la sociedad canaria, sobre todo también esa vinculación con cómo estamos viendo la guerra de Ucrania. Gracias. Al contrario, Antonio, gracias a ti. Bueno, y seguimos pendientes de esa explosión que les estábamos contando antes al inicio de este Atlántico Noticias. Se ha producido en el barrio de Salamanca. 3 plantas de un edificio de la calle General Pardiñas se han visto afectadas. Silvia Mascareño está en la zona. Silvia, cuéntanos por favor esa última hora. Bueno, pues como decías, a eso de las 12 horas canarias se producía aquí en pleno barrio de Salamanca una fuerte explosión, parece que ha sido una explosión de gas en el ático de ese edificio que ven justo a mis espaldas. Por ahora el balance que hacen los servicios de emergencia es que tan solo hay 14 heridos leves, aunque siguen buscando el edificio incluso con drones por si hay alguna persona atrapada. Pero por ahora la última hora es esa, parece que ha sido una explosión de gas, 14 heridos leves que están siendo atendidos aquí mismo. Como ven, hay mucho revuelo en la zona, es una zona muy comercial donde hay muchísima actividad hasta ahora, también muchísimos colegios, la mayoría de la zona ha sido despejada. Como decimos, la última hora es que parece que ha sido una explosión de gas y que tan solo hay 14 heridos leves. Uno de ellos ha sido trasladado a un centro médico, el resto están siendo atendidos aquí mismo. Muchas gracias, Silvia. Nos quedamos al menos con ese dato, que no hay heridos de gravedad y que, por suerte, parece que la situación está más o menos controlada. Bueno, seguimos aquí en Atlántico Noticias. La guerra también confronta a diversas creencias. Hablamos de la guerra de Ucrania, esa invasión de Rusia. En el caso de la invasión, el apoyo de la Iglesia Ortodoxa rusa a Putin crea cierto conflicto con la Iglesia Católica. De hecho, el patriarca ruso Cirilo, primero de Moscú, rechaza la petición del Papa Francisco de que medien para que termine la guerra. La Unión Europea observa al religioso ruso y contempla sanciones para sus vínculos con Putin. Él es el patriarca ruso. Cirilo I de Moscú, líder de la Iglesia Ortodoxa en Rusia, está en el punto de mira de la Unión Europea por ser mano derecha del régimen de Putin y dar su visto bueno a la invasión en Ucrania. Quien tampoco está muy contento con su postura es el Papa Francisco. Es el monaguillo de Putin, así califica el jefe de la Iglesia Católica al de la Ortodoxa. Y además le pide que emplee su poder para detener la guerra. Sin embargo, en su día aseguró que la era Putin era todo un milagro. Sobre la guerra la justifica diciendo que al igual que nuestro Señor nosotros sufriremos y venceremos. Pero más allá de este apoyo religioso y patriótico, en este caso sí que es oro todo lo que reluce. Al parecer el apoyo más que por la fe pasa por los bolsillos. De hecho, en 2019 el Kremlin desembolsó millones y millones de rublos en mejorar de una forma muy lujosa su residencia. A esto se le suman otros negocios, por ejemplo el que tiene con la agencia de inteligencia rusa, la KGB, de la que curiosamente formó parte Putin. Bueno, hasta Guatemala ha viajado un grupo de refugiados ucranianos huyendo de la guerra. Allí el gobierno les ayuda con los trámites de documentación y con el idioma, facilitándoles traductores. La mayoría asegura que están allí de paso y que su objetivo es regresar a su país, a Ucrania, en cuanto cese el ataque ruso, pero mientras aceptan la solidaridad del pueblo guatemalteco.
Han pasado casi 3 meses de la llegada de ucranianos a territorio guatemalteco. Ellos lo que quieren es regresar a su país. Pronto deberán renovar el permiso especial que se les otorgó para permanecer legalmente en Guatemala, aunque su intención sea retornar eventualmente a su país. El Instituto de Migración nos dio la primera opción, que estas personas pueden regularizar su situación por 1 año con un permiso especial. Únicamente una persona ha iniciado el trámite para pedir refugio de más de 30 ucranianos que llegaron a Guatemala. Han venido a Guatemala 32 personas en 5 vuelos y son 12 familias. El consulado junto a autoridades guatemaltecas les han apoyado con la gestión de documentos, traducción y recepción al país, aunque la mayoría llegó con familiares que viven en Guatemala. Cambiamos ahora de asunto y hablamos del coronavirus y del aumento exponencial en las cifras de muertes que deja la pandemia. Hasta diciembre de 2021, la cifra oficial había sido de 6 millones de fallecidos, que no es pequeña, pero la Organización Mundial de la Salud ha actualizado los datos. Miguel Vega. Sí, la Organización Mundial de la Salud asegura que esa cifra oficial de 6,2 millones de víctimas mortales por la COVID-19 podría estar muy lejos de la real. Asegura que podría ser 3 veces más de la que cifran los registros oficiales y superar las 15 millones de personas que podrían haber muerto por la COVID-19 desde el inicio de la pandemia a principios de 2020 hasta finales de 2021. Este organismo asegura que el principal motivo es que en los países con pocos recursos las víctimas no acudieron a los hospitales y murieron en sus viviendas. Además, este organismo asegura que las víctimas mortales sobre todo son más en aquellos continentes con menos recursos. Most of the excess deaths, that's 84%, are concentrated in Southeast Asia, Europe, and the Americas. Lower middle income and upper middle income countries account for 81% of this 14.9 million number. Pendientes de la evolución del virus, en estas últimas semanas la Organización Mundial de la Salud también ha actualizado los datos notificados. Sí, porque aunque muchos son los países que están comenzando a flexibilizar las restricciones, el organismo internacional, la Organización Mundial de la Salud, sigue monitorizando la evolución de la COVID-19 en las últimas semanas. En esta última semana, del 25 de abril al 1 de mayo, los contagios se redujeron un 17% respecto a... 14. Y también es la buena noticia que los fallecidos siguen descendiendo un 3% en comparación con la semana anterior. Pero la Organización Mundial de la Salud pone el foco por continentes. Asegura que en Asia los contagios, en Asia los fallecidos aumentaron un 69%, principalmente porque la India ha tenido retraso en la notificación de fallecidos por la COVID-19 en los últimos meses, y también han aumentado los contagios en África con un 31% y en América un 13% en la última semana. Ahora este organismo pone el especial foco en la India, que asegura que sigue sin contabilizar la cifra real tanto de contagios como de fallecidos. 5.200.000 personas habrían muerto por COVID en la India, según la Organización Mundial de la Salud, una cifra 10 veces superior a la publicada por el gobierno. Hay contagiados que no pueden acceder a un hospital y el gobierno está obteniendo los datos en ellos. Entonces las personas que murieron en sus casas no entran en los datos registrados, dice este ciudadano. La variante Delta habría sido la culpable de gran parte de las víctimas del país, una mutación que colapsó los hospitales y se quedaron sin oxígeno durante semanas. Víctimas por el virus que siguen produciéndose en Estados Unidos, que supera el 1 millón de fallecidos por COVID. Siguen muriendo una media de 300 personas al día, y ante el aumento de la mortalidad y el alto coste para enterrar los cuerpos, el 55% de las familias decidió incinerar a sus seres queridos. En Shanghái y en Pekín siguen los cribados masivos. En la ciudad financiera, después de 2 meses confinados, poco a poco se flexibilizan las restricciones y se permite, entre otras cosas, que los peluqueros se trasladen para cortar el pelo en plena calle. Shanghái reporta 13 fallecidos y 4.400 contagios en las últimas horas.
Nuestra prioridad es garantizar que las vacunas sean adaptables y estén listas para la nueva campaña de inmunización de la Unión Europea en otoño, anuncia el jefe de vacunas de la Agencia del Medicamento Europeo, un organismo que pone en duda la cuarta dosis de recuerdo. Asegura que es importante trasladar el esfuerzo en vacunar a la mitad de la población que aún no cuenta con la pauta completa en el continente. Pues precisamente la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha visitado Las Palmas de Gran Canaria. Hoy mismo asegura que los datos en cuanto a la evolución de la pandemia son positivos, pero que hay que seguir prestando especial atención a los colectivos denominados como de riesgo. Seguimos monitorizando la COVID, porque seguimos con pandemia, pero lo hacemos focalizada en aquellos colectivos más vulnerables. También focalizamos los indicadores de capacidad asistencial y en ellos seguimos viendo que se mantienen dentro de un nivel, digamos, aceptable y desde luego, por tanto, máxima vigilancia, pero también intentando volver a la normalidad. Estas declaraciones las ha hecho Carolina Darias en su visita al Colegio de las Reollas, donde se lleva a cabo el programa Nereu, un plan que busca crear hábitos saludables en niños de 6 a 9 años y acabar así con la obesidad mediante el ejercicio físico y con buena alimentación. Se estima que en Canarias un 24,5% de la población infantil tiene sobrepeso y un 3,7% es obesa severa. Y en cuanto a los casos de hepatitis aguda en la población infantil en todo el mundo, se notifica el primer caso en Panamá. También en ese país intentan dar con el origen del brote. Meredith Serracín tiene la última hora. Las autoridades de Panamá han confirmado el primer caso de hepatitis aguda infantil, un tipo de hepatitis misteriosa que ha sido reportado en al menos 12 países y sobre la cual ya se ha emitido una alerta por la OMS y la OPS, al igual que en las autoridades panameñas para realizar las investigaciones requeridas y determinar qué tipo de hepatitis es y su tratamiento. La vigilancia epidemiológica logró determinar que días atrás en el Hospital del Niño se atendió a un menor de 2 años sin antecedentes de viaje, con síntomas como fiebre de 38 grados, erupciones en la piel y la coloración amarilla, por lo que se le practicaron una serie de exámenes que buscaban detectar o descartar si se trataba o no de un caso de hepatitis de esta índole. De acuerdo con un informe emitido por la OPS, el primer caso fue notificado oficialmente el pasado 5 de abril y ya se tiene registro de 169 casos en al menos 12 países y una defunción. Sin embargo, hay agencias noticiosas a nivel mundial que han hecho eco de los registros de la Organización Mundial de la Salud con cifras de más de 230 casos. En el caso de Panamá, el menor de 2 años ya se mantiene estable. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, Meredith Serracín, desde Panamá. Paramos ahora un momento para unos consejos publicitarios y enseguida volvemos con más temas aquí en Atlántico Noticias. Hasta ahora. Son las 2:02 de la tarde y nos vamos al País Vasco, donde un joven de 25 años está acusado de haber asesinado a 8 hombres. Se le conoce como el asesino de gays y permanece detenido. Él mismo acudió a una comisaría de la Ertzaintza en Bilbao, aunque niega ser el autor de esos crímenes. Carviñe de San Miguel, ¿cuál es la última hora desde allí? El principal sospechoso de la muerte de un hombre en Bilbao en el mes de octubre y la tentativa de asesinato contra otro en diciembre continúa en esta comisaría de Irún de la Ertzaintza a la espera de declarar ante el juez. Una detención que se puede prorrogar hasta 72 horas porque también se investiga su posible implicación en otras muertes similares. El joven de 25 años se entregó ayer a última hora cuando vio que su fotografía y su identidad empezaban a difundirse rápidamente. Llegó a esta comisaría señalando que no había matado a nadie y que estaba dispuesto a colaborar con la justicia. El caso está bajo secreto de sumario, pero a la vista del impacto social que está teniendo el caso, por la tarde el consejero de Seguridad dará explicaciones sobre la investigación, siempre y cuando estas explicaciones no dificulten la investigación del caso.
Gracias, Garbiñe. Bueno, nos vamos hasta Centroamérica porque México se ha convertido en el país del mundo más peligroso para ejercer el periodismo. Luis Enrique Ramírez es el nombre del último reportero, ahí lo están viendo, asesinado. Su secuestro había sido denunciado unas horas antes de que su cuerpo fuera encontrado sin vida. Ramírez tenía 59 años y había denunciado amenazas, incluso había estado integrado en un sistema de protección en el año 2015. Es el 9º periodista asesinado en lo que va de año en ese país, en México. Esta es la conclusión, hasta ahora, del gobierno mexicano tras 2 asesinatos de periodistas en Tijuana. Hay una vinculación entre el homicidio de Lourdes Maldonado y el de Margarito Martínez con un mismo grupo criminal. La noticia fue recibida con escepticismo por el gremio periodístico local. La inmensa mayoría de esos casos han quedado impunes. Entonces, yo creo que el reto principal es que este caso no quede impune. La organización Artículo 19 advierten que la impunidad en los asesinatos de periodistas en México es un problema rampante y añejo. En esta ciudad lo saben. El semanario Z publica semanalmente desde hace 34 años una plana reclamando que el asesino intelectual de su fundador, el popular columnista Héctor Gato Félix, no ha sido aprehendido. La Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, conocida como FEADLE, ha conocido alrededor de poco más o menos 1.433 denuncias, en las cuales solo se ha logrado 25 sentencias. En lo que va del 2022, la UNESCO registró ya 7 homicidios de periodistas en México, una cifra muy cercana a los ocurridos durante todo el año anterior. Algunos analistas consideran que la situación se agrava con las críticas del presidente mexicano, quien consistentemente desacredita a los medios cuando su labor le disgusta. Son mercenarios de alto rango. Además de la escalada de muertes, México ha sido comparado con países autoritarios por su situación de libertad de prensa. Ya no estoy tan seguro de estar seguro. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y en Francia, la Unión de Formaciones de Izquierda va camino de transformarse en una realidad de cara a las legislativas del próximo mes de junio. El Partido Socialista francés aprobó la pasada medianoche con el 62% de los votos el acuerdo con la alianza La Francia Insumisa, el partido de izquierda populista de Jean-Luc Mélenchon. De esta forma, ambas formaciones concurrirán juntas a las elecciones legislativas que se celebrarán del 12 al 19 de junio. El partido de Mélenchon ha impulsado este acuerdo fruto de la legitimidad que le dieron las urnas en los recientes comicios presidenciales, donde, recordarán, obtuvo el 22% de los votos en aquella primera vuelta y estuvo a punto de colarse en la segunda vuelta. Esos buenos resultados han colocado a la formación de Mélenchon en una posición hegemónica en esa gran coalición progresista que se está forjando y a la que además se han sumado el Podemos galo, ecologistas y comunistas. Y en cuanto a la cita electoral británica del Superjueves que se produjo ayer, el recuento inicial da buenos resultados para los liberales demócratas, mientras que los conservadores pierden feudos en Londres, donde hasta ahora venían ganando de forma habitual. Los escándalos como el Partygate, que afectan al partido de Boris Johnson, podrían pasarle factura a su partido en las próximas elecciones presidenciales, pero decimos son resultados provisionales porque podrían llegar los definitivos el domingo. Y también elecciones, en este caso son presidenciales las que van a celebrarse en Filipinas. Los ciudadanos están convocados a las urnas el próximo lunes, día 9. Entre los candidatos hay un actor, un campeón de boxeo muy famoso y el hijo del exdictador Ferdinand Marcos, que encabeza todas las encuestas. La ex vicepresidenta Leni Robredo, la leyenda del boxeo Manny Pacquiao y el hijo del dictador del país, Ferdinand Marcos Jr. Son los 3 candidatos que encabezan la lucha por la presidencia de Filipinas. Con 56 años, Robredo ha sido vicepresidenta del país en los últimos años y ha ejercido una dura oposición contra el actual presidente. Fue destituida del cargo por no apoyar la política contra las drogas de Duterte. Por eso el presidente ha mostrado su apoyo a Manny Pacquiao, que se enfrenta a la pelea más dura de su carrera. Espera dar un golpe de efecto y tumbar todas las encuestas que solo le dan un 6% de los votos. Ha prometido luchar contra la corrupción y la pobreza.
Al otro lado del ring se encuentra el favorito según los sondeos con un 56% de los votos, el hijo del dictador del país, Ferdinand Marcos Jr. Espera poder blanquear la imagen de su familia 36 años después de que el gobierno autoritario de su padre fuera derrocado por levantamiento popular. Pero Marcos se enfrenta a las víctimas que dejó el dictador. Cristina fue arrestada, torturada y violada por los soldados durante la ley marcial que impuso Ferdinand padre. Teme que la elección de Marcos Jr. provoque una involución en el país. Nadie puede negarlo, somos por lo menos 100.000 los torturados, de ellos 103 asesinados, lamenta Baguagán. Ferdinand hijo asegura que su difunto padre fue un genio político y que todos los casos de abuso son falsos. Habrá que esperar al próximo 9 de mayo para conocer quién dirigirá el rumbo de Filipinas en los próximos años. Hoy también los gobiernos de España y Marruecos se reúnen en Rabat para sellar un acuerdo de cooperación en torno al fenómeno migratorio. La reactivación de este grupo de trabajo, establecida en la declaración conjunta que ambos países suscribieron el pasado 9 de abril, es fruto de esa recuperación de las relaciones bilaterales con Marruecos después del cambio de posición conocido de Pedro Sánchez a favor del plan de autonomía diseñado por Rabat para el Sáhara Occidental. Bueno, vamos a hablar de este asunto con Pepe Naranjo, nuestro compañero en África, y lo tenemos en Senegal. Pepe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué te parece esa reunión, ese nuevo paso en esas relaciones entre Marruecos y España? Bueno, muy necesario, ¿no? Yo creo que en las normales relaciones de vecindad de dos países como España y Marruecos, el fenómeno migratorio debe estar sobre la mesa, ¿no? En la agenda, porque es un fenómeno preocupante en el sentido de que está provocando mucho dolor y sufrimiento, ¿no? A seres humanos que se juegan la vida en el intento de llegar a Canarias, como hemos visto además recientemente, ¿no? Este grupo permanente hispano-marroquí sobre migraciones hacía 2 años y medio que no se reunía, lo cual era, creo que era muy grave, ¿no? Que no existiera esta fluidez en las relaciones entre España y Marruecos. Lo que nos encantaría es que no se hablara solo de repatriaciones, que parece que es uno de los temas que están sobre la mesa, sino también sobre la posibilidad de frenar este sufrimiento con la creación de vías legales y seguras para que los migrantes, digamos, puedan viajar a España no utilizando pateras, sino que puedan hacerlo de manera regular y normal en avión, ¿no? Eso sería una verdadera gestión de los flujos migratorios y no solo una apuesta por las políticas represivas. Claro, porque tú estás hablando de pateras, bueno, son muchos también los casos que tenemos aquí en Canarias, los que intentan cruzar a otros lugares del sur de Europa, pero también en esos 2 años que tú has mencionado hemos visto saltos salvajes de la valla, incluso con peligro para las vidas de los propios marroquíes que intentaban llegar a territorio español en las costas de África, ¿verdad? Exacto, ¿no? Estamos viendo cómo las migraciones, que son un fenómeno líquido, ¿no? Que los migrantes tratan de alcanzar el territorio europeo y español en concreto por todas las puertas o las posibilidades que hay, ¿no? Las vallas, el uso de embarcaciones, etcétera, ¿no? Y es un fenómeno absolutamente estructural, ¿no? No estamos hablando de algo que puntualmente haya ocurrido el último año o hace 2 años, ¿no? Estamos hablando de que hace casi 30 años que llegó la primera embarcación a Canarias, ¿no? Con lo cual es un tema suficientemente serio e importante como para que ambas partes se sienten, lo discutan y traten de encontrar, como digo, soluciones estructurales, ¿no? No solo pequeños apaños, ¿no? Por así decirlo, sino realmente políticas de gestión de las migraciones que las estamos echando mucho de menos, sobre todo en Canarias. Bien, y en esa frontera precisamente entre Marruecos y España, bueno, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y también las rutas que llegan hasta Canarias, no solo vemos a marroquíes, porque también hay muchas personas de otros países de África que llegan a esa frontera y Marruecos también trata de no acogerlos, pero bueno, están ahí en una situación de indefensión, ¿verdad? Sí, en los últimos 2 años hemos visto cómo la salida de pateras desde la costa del sur de Marruecos y el Sáhara Occidental, territorio ocupado por ese país, se producían las salidas más intensas hacia Canarias, ¿no? Se acaban de publicar además cifras. Marruecos detuvo el año pasado 40.000 personas, ¿no? Estamos hablando de una cantidad muy respetable y sabemos en Canarias la intensidad del fenómeno en los últimos años, ¿no? Digamos que es el punto más caliente en este momento de la famosa ruta atlántica o ruta canaria hacia Europa, que está provocando, insisto, tantas muertes, ¿no? Entonces,
desde ahí salen ciudadanos marroquíes, pero también senegaleses, malienses, nigerianos, gente de toda África, ¿no? Que llegan hasta allí con ese empeño de alcanzar el sueño de llegar a Europa. Desde luego, además vamos a ver cómo en los últimos días también ha ocurrido aquí en Canarias que un grupo de 20 inmigrantes de uno de los centros de internamiento, en este caso en Gran Canaria, incluso intentó una fuga. ¿Ha seguido esta noticia? Sí, la he seguido con atención, ¿no? La verdad es que cada vez que escucho, ¿no?, y que leo hablar de los CIE, de los centros de internamiento, lo que me viene a la cabeza es que estamos hablando de centros que están regulados y que cuentan con el amparo legal, digamos, de la ley de extranjería, pero que no dejan de ser una anomalía, porque ahí se mantienen retenidos a personas que no han cometido ningún delito reconocido en la legislación española, ¿no? Entonces, esta anomalía, digamos que ha sido denunciada en múltiples ocasiones por los organismos de derechos humanos, ¿no? En donde hay una especie de agujero negro de la legalidad, ¿no? Sabemos que ahí, pues existen situaciones que realmente atentan contra los derechos de las personas, ¿no? Y estos ciudadanos han denunciado que no se ha respetado, pues, su atención médica, sus creencias. Entiendo que estamos hablando del Ramadán, que se ha celebrado en los días anteriores, y realmente es un poco opaco todo, no se sabe muy bien lo que ocurre. Nos hemos enterado por la plataforma Somos Red, pero desde luego habría que poner mucho más el foco en lo que pasa dentro de esas anomalías llamados centros de internamiento de extranjeros, porque, como digo, pues tienen el amparo legal, pero no dejan de ser hasta un cierto punto inmorales, ¿no? Por el hecho de mantener en situación de privación de libertad a gente que no ha cometido delito. Lo estás diciendo porque, claro, ponemos el foco precisamente ahora mismo. Esta noticia es relevante porque se han fugado y algunos permanecen en paradero desconocido. Pero la pregunta es, ¿pero por qué se fugan? ¿Y qué condiciones, qué están viviendo ahí dentro para tener esa necesidad de fugarse, no? Bueno, se fugan porque están, como decía, retenidos y privados de libertad cuando no han cometido ningún delito. Han cometido una irregularidad administrativa, ¿no?, que es la de estar en territorio español sin documentación, ¿no? Entonces, pues ellos lo que quieren es circular libremente, ¿no? Y por eso se fugan, ¿no? Y lo que ocurre allí dentro, como digo, es todo muy opaco. Lo sabemos, pues, a veces por los sindicatos de la policía o por estos colectivos sociales como Somos Red. Pero vamos, las noticias que nos llegan también por abogados que acuden a verlos, etcétera, es que en ocasiones las situaciones a veces están desbordadas, los agentes que trabajan allí no se respetan de la manera adecuada su atención médica, la seguridad jurídica, pueden estar, pues, en un momento dado más gente de lo que deberían en estos centros. Por eso se han habilitado espacios provisionales, ¿no?, campamentos militares, etcétera, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que no es la situación ideal desde la perspectiva de los derechos humanos, y entiendo que eso motiva a la gente a tratar de salir de allí, Claro. Y hablamos de un último asunto también, Pepe, porque parece mentira que tengamos que seguir hablando del hambre severa que sufren muchas personas. Se habla de un informe de la ONU que dice que 193 millones de personas en 53 países diferentes están en esa situación de indefensión por lo más básico que es la comida. Bueno, y esto además conecta de alguna manera con el tema del que venimos hablando, ¿no? Hay una situación estructural en África muy complicada, ¿no?, con crisis alimentarias en numerosos países, ¿no?, y conflictos, el cambio climático, las consecuencias derivadas de los cierres de fronteras de la COVID-19 han hecho que se haya pasado de 155 millones de personas en 2020 a casi 200 millones en 2021 en situación de inseguridad alimentaria aguda, que no es lo mismo que inseguridad alimentaria. Quiero decir, estas son personas que están pasando hambre. Y eso es algo que realmente a todos nos debe preocupar. Naciones Unidas es consciente del fracaso hasta ahora de sus políticas para tratar de frenar o reducir estas situaciones de inseguridad alimentaria que están, como decía, muy ligadas a la existencia de guerras, a la existencia de subida de precios, del tema de la COVID-19 y el cambio climático, con lo cual tenemos que ser muy conscientes de las realidades que se viven en muchos de estos países africanos. Ocurre, Pepe, que los excesos que cometemos en otros lugares del mundo, en el mundo desarrollado, de repente a un líder de un país se le ocurre invadir otro, como está ocurriendo en el caso de Ucrania, y el cereal no llega a los países africanos que dependen de ese cereal para hacer el pan. De repente nosotros decidimos comprarnos un coche que tiene una mayor cilindrada o consumir determinados productos que están contaminando, y el cambio climático no nos afecta a nosotros tanto como le afecta a los países subdesarrollados. Y muchos de esos problemas los están sufriendo en África, ¿verdad? Son muy evidentes, ¿no? En concreto, el cambio climático se está viendo en fenómenos meteorológicos extremos como lluvias torrenciales, y el tema de la sequía que afecta sobre todo a la zona del Sahel es tremendo, ¿no? Lo que yo veo cuando voy por allí es
absolutamente disparatado, ¿no? En cuanto al deterioro de las condiciones de vida de la gente. Y luego el tema del conflicto de Ucrania, que no está incluido en este informe todavía, porque es un informe que habla de 2021, pero que ya los expertos están viendo, ¿no? Que la subida de los precios de los productos de primera necesidad, no de los coches de gran cilindrada, sino del arroz, del aceite, de los cereales, se está disparando en el mercado y ya los países africanos se las están viendo muy complicadas para que su propia población no caiga en esta situación de inseguridad alimentaria. De hecho, algunos países ya han tenido que subir el salario mínimo para que las familias puedan hacer frente, pero claro, suben el salario mínimo a aquellos países que lo pueden hacer, pero hay otros que ni siquiera pueden hacer eso, con lo cual las familias que no tienen colchón, no tienen chaleco de salvavidas, se enfrentan a unas crisis tremendas para poder alimentar a sus propios hijos, ¿no? Y eso es algo que efectivamente nos diferencia de manera muy clara al primer mundo de esta África en la que vivo. Y tú también mencionabas el coronavirus, que es una enfermedad que a nosotros nos ha afectado a todo el mundo de forma global durante los últimos 2 años, pero África no ha tenido tanta la lupa. Otras veces hemos hablado contigo de esos índices de vacunación, de esos controles de lo que se sabe del coronavirus en África, pero lo cierto es que estamos viendo, antes Miguel Vega nos dio algunos datos de que está aumentando también la incidencia del coronavirus ahí. Sí, en este momento está muy preocupado la Unión Africana por la situación en Sudáfrica en concreto, donde sabemos que estamos hablando del hemisferio sur y ahí empieza ahora el frío, digamos, la época invernal y por tanto las enfermedades, las complicaciones respiratorias y ya están subiendo los casos de coronavirus. Con lo cual estamos hablando de una pandemia que ni de lejos ha acabado todavía, al menos en el continente africano. Yo creo que existe una cierta sensación de que se puede pasar la página, pero no se puede pasar la página ni en casos, porque estamos hablando de que en África solamente hay un 17% de población vacunada, pero tampoco se puede pasar la página en las consecuencias económicas, ¿no? Porque esto ha generado un auténtico tsunami en forma de crisis económica que está impactando claramente sobre los canales comerciales, sobre, como decía antes, la subida de precios, a lo que se ve ahora, además, se añade el tema de la guerra de Ucrania y el tema de los cereales, ¿no? Con lo cual, en este momento África es probablemente el continente que más está sufriendo el coronavirus, pero no tanto la crisis sanitaria, sino las consecuencias económicas. Y eso, por supuesto, va a tener un reflejo también en los movimientos migratorios, porque la gente va a tener que buscar la manera de sobrevivir, ¿no? Y eso está todo conectado al final. ¿Nos daremos alguna vez cuenta desde Occidente, yo no sé si lo veremos, Pepe, nosotros, por las generaciones futuras, de la riqueza, tanto personal sobre todo, que hay en África y de la necesidad que tienen de que nosotros precisamente seamos conscientes de que ese continente que tenemos, en Canarias en concreto, a pocos kilómetros, necesita tanto de nuestra parte? Bueno, yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer los medios de comunicación, el sistema educativo también, la clase política. Yo creo que entre todos tenemos que sensibilizar y visibilizar mucho más al continente africano, porque Canarias geográficamente está donde está y no se va a mover de ahí. Y yo creo que las crisis que ocurran en África nos impactan, las climáticas, las sanitarias, las sociales, las políticas, y a veces parece que vivimos un poco de espaldas, ¿no?, a lo que ocurre en África. Yo creo que esa es una conciencia que deberíamos ir adquiriendo. Creo que en los últimos 20, 30 años ha habido un cierto cambio, una cierta evolución, pero todavía queda mucho camino por recorrer para que miremos mucho más a lo que está ocurriendo en el continente africano y, como dices tú, que seamos conscientes de las cosas malas que ocurren aquí, pero también de todo lo que nos puede aportar África, ¿no?, de las cosas positivas. Para eso, por lo menos en Atlántico Noticias, te tenemos a ti ahí cada viernes. Pepe Naranjo, como siempre, un placer, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Bueno, seguimos hablando de esas decenas de personas que han tenido que ser hospitalizadas en Bagdad, en la capital de Irak, por problemas respiratorios provocados por una tormenta de polvo que ha cubierto la ciudad. Ya están viendo algunas imágenes de esa inmensa nube de polvo anaranjado, lo veíamos en días pasados, ahora ahí la estamos viendo un color un poco más blanquecino, que se ha extendido primero por la capital del país y luego incluso ha seguido avanzando a otras regiones. La visibilidad ha sido escasa, lo sigue siendo, y el tráfico aéreo incluso ha tenido que ser interrumpido durante varias horas en estos últimos días. Algunos expertos apuntan a la escasez de lluvia, también a la sequía por la que atraviesa ese país, Irak, como determinante, como causante también de esta ola de polvo. Las tormentas de polvo se han vuelto mucho más frecuentes en los últimos años en Irak de lo que venían siendo, según los expertos, como consecuencia también del cambio climático.
Bueno, las cámaras del servicio de vigilancia en Andover, en Kansas, han capturado un tornado que azota la ciudad. Las imágenes de la cámara de seguridad se tomaron en el ayuntamiento de esa ciudad de Andover el pasado 29 de abril. Fíjense cómo se acerca a ese tornado. La bandera de los Estados Unidos resiste heroicamente, pero el tornado pasa. Estos últimos días también hemos visto esos tornados en diferentes estados de Estados Unidos, no solo en Kansas, también en Texas y otros de ese llamado corredor, ese pasillo de los tornados que vemos en esta época del año en Estados Unidos. Muestras de ese tornado moviéndose cerca del estacionamiento de ese edificio, como ven. Nos informan, por suerte, de fallecimientos como resultado del paso de este tornado, pero más de 1000 edificios resultaron dañados. Bueno, a pesar de la alta tasa de paro que hay en España, existen determinados puestos de trabajo que son realmente complicados de cubrir, lo contábamos ayer. Faltan trabajadores por asumir esas tareas, por lo que a veces es necesario contratar a personal, incluso extranjero. Aquí en Canarias ocurre esto. Es por ello que el Servicio Estatal de Empleo Público presenta cada trimestre un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Vean. Existen ramas profesionales que presentan verdaderos problemas a la hora de contratar trabajadores. Se ofertan puestos de trabajo, pero no hay profesionales especializados para cubrirlos. Por ejemplo, el sector naval. Es común la demanda de todos los mismos puestos en todas las provincias costeras. En el ámbito industrial también faltan especialistas. Frigoristas, talleres de mecánica, talleres de carpintería metálica, todo lo que son fontaneros. El futuro está en la formación dual y en acoplar, como decimos, esa demanda a esa oferta de trabajo, ¿no? Una formación dual compuesta por los distintos ciclos de FP y por el papel formativo que asumen los empresarios. El problema radica en la elección de los estudios. Los jóvenes se decantan por las ramas relacionadas sobre todo con la informática y la sanidad, dejando otros sectores sin demanda. Que es importante la orientación desde edades tempranas, de poder captar a estos jóvenes, sobre todo edificación y obra civil, electricidad electrónica y también algunos títulos de hostelería y turismo. A la alta cualificación técnica que demandan algunos empleos se le suma la dureza a la hora de desempeñarlos, dos factores clave para explicar la complicación a la hora de encontrar candidatos aptos que ocupen un determinado puesto de trabajo. Bueno, y seguimos muy pendientes de esa explosión con la que empezamos este informativo Atlántico Noticias. Lo contábamos al principio, se ha producido en el barrio Salamanca, en la capital de España. Un edificio, las últimas 3 plantas de un edificio en la calle General Pardiñas se han visto afectadas por esa explosión. Como ven, ahí continúan los trabajos de los servicios de emergencia. Aquí tenemos un camión de bomberos y más adelante esa grúa que está incluso intentando acceder a lo que queda de esas 3 últimas plantas del edificio. Todo se ha producido, según nos informaban desde Madrid nuestra compañera Silvia Mascareño, se ha producido por una fuga de gas en la última planta de ese edificio. Por tanto, seguiremos muy pendientes. La buena noticia, al menos buena porque no hay fallecidos, es que lo máximo que se ha producido sí que son varios heridos, en torno a 14, pero al menos no hay que lamentar víctimas mayores, víctimas mortales de este suceso. Seguiremos muy pendientes y seguramente tendrá más información en el Telenoticias 1. Nosotros seguimos, 2 de cada 3 menores ucranianos están en estos momentos desplazados o son refugiados, según datos que maneja UNICEF. Aseguran que la situación de los niños y niñas es cada vez más desesperada, sobre todo en el este y en el sur de aquel país. Se habla de 250 menores fallecidos y más de 300 heridos desde que comenzó la invasión, aunque la cifra podría ser incluso superior. Les preocupa y mucho el trauma que pueda estar sufriendo este segmento de la población infantil en ese país, en Ucrania y también en los alrededores, en esa frontera con Polonia, donde hemos visto imágenes como esta y ese símbolo en lo que se han convertido esos peluches. Los niños siguen muriendo, siguen resultando heridos, están profundamente traumatizados por la violencia que están viviendo a su alrededor. Están aterrorizados, traumatizados por el shock y desesperados buscando seguridad, buscando estabilidad, buscando protección. Bueno, acabamos de hablar con Pepe Naranjo, que es un premio Canarias. En una edición anterior, bueno, pues el Consejo de Gobierno aquí en Canarias también ha aprobado las medallas de oro de este 2022. Entre los premiados, el Club Deportivo Tenerife por su centenario y la Universidad Española a Distancia. También ha sido galardonada en este caso la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria y también el exboxeador Miguel Velázquez Torres.
el Club Max Orata Lucha Canaria y Radio Lanzarote. Además de esta casa, Radio Televisión Canaria, por la cobertura y lo están viendo llevada a cabo durante la erupción de Cumbre Vieja que empezó ese día en el pasado mes de septiembre. Es un momento en directo que captaba nuestra cámara, se lo habíamos comunicado. Se ha producido en esa zona, desde el Time estamos localizando estas imágenes. Vaya día, que bueno, y terminamos con unas imágenes más amables. Son imágenes de los impresionantes mares de nubes que se forman en China en esta época del año. Un atractivo que acapara la atención de lugareños también en China y de visitantes. Con estas imágenes que están viendo aquí a mi espalda, con ese mar de nubes, incluso el efecto Foven que se creaba encima de esas montañas, les dejamos. Ahora se quedan con el Telenoticias 1 con Paco Luis Quintana, con toda la actualidad de Canarias, también de España y del mundo. Ya saben, muy pendientes también de esa explosión que se ha producido en Madrid y de la que les hemos mantenido aquí atentos durante todo este informativo. Ahora les dejamos con eso, con el Telenoticias 1. Volvemos el próximo lunes. Adiós.